Buenos días para todos. Quien les habla, soy la docente Jacqueline Macabeo de la institución educativa privada Talent School. En esta área de comunicación, el día de hoy vamos a estar hablando o conversando sobre las figuras literarias. Especialmente vamos a detallar en la figura literaria que es la metáfora. Como sabemos, las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar las palabras, de manera que, aunque se emplean con sus excepciones habituales, acompañan de alguna particularidad fónica, gramatical o semántica, que las alejan de ese uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. En esos recursos o figuras literarias podemos. Entre los recursos o figuras literarias conocidas tenemos las anáforas, la hipérbole, el oxímoron, los elipsis. Y en especial vamos a detenernos a estudiar lo que es la metáfora. En cuanto a la metáfora, podemos especificar que para referirse, este recurso o figura literaria se utiliza para referirse a una cosa mencionando otra, pero de una manera poética. Ejemplo, ese niño es la oveja negra de la familia. Tu voz es música para mis oídos. Tus palabras son perlas de sabiduría. La risa es la mejor medicina. ¿Qué quiere decir? Que suplanto palabras por otras para referirme a un significado especial, ¿no? Y la mención que se le da o la forma en que se le da es una forma poética. La metáfora explica un lenguaje figurado. Por ejemplo, cuando decimos Javier cree que es el payaso de la clase, es decir, esa persona es chistosa. Tu amigo Jorge es un bebé grande, quiere decir que una persona adulta que se comporta como un pequeño. Tú eres mi ángel guardián, se refiere a la protección. Mi hijita se está convirtiendo en una bella mariposa. Quiere decir que va a crecer y va a volar. Ella es la luz que ilumina todos mis días. Tu perro es un buen detective. Mi novio es mi valiente príncipe azul. La boca de Juanito es una fábrica de fierro. Mi nuevo amigo es un cerebrito, para referirse que es una persona inteligente. La vida es una montaña rusa, larga y espantosa. En mi casa, mi papá es el rey de la selva. ¿Por qué? Porque se refiere al rey de la selva, que es el león, el que, como dice, el que comanda en el hogar. Bien, entonces podemos decir que la metáfora es una figura literaria. Entonces, que consiste en identificar un elemento en sentido recto o literal con otro en sentido figurado, estableciendo una relación de semejanza entre ambas. Por ejemplo, cuando yo digo una mañana de oro, eso sería en sentido figurado, es decir, sería a nivel de metáfora. Y esto en sentido literal vendría siendo una mañana que está siendo luminosa o soleada. Otro ejemplo sería, de manera literal, los dientes de su boca. En forma de metáfora, yo lo diría las perlas de su boca. Me estoy refiriendo a sus dientes. Bien, leamos el presente texto que contiene el recurso o la figura literaria de la metáfora. Sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en una silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonora. Y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente,
las dalias y las rosas del sur. En el texto, cuando me refiero a se escapan de su boca de fresa, cuando utilizan esta expresión lo estamos haciendo en metáfora, ya que se refiere a que el color de los labios de la princesa es de color rojo. Y cuando también en otra parte del texto decimos la flor de la corte, cuando nos referimos a la princesa. Entonces quiere decir que se identifica a la princesa como una flor por su belleza y de la corte porque es la flor más importante de... Bien, entonces podemos decir que la metáfora es una figura que consiste en identificar un elemento en sentido recto o literal a otro con sentido figurado, estableciendo una relación de semejanza entre ambos. Por ejemplo, yo puedo decir que un sentido literal sería una mañana luminosa y soleada, y en forma de metáfora sería una mañana de oro. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando yo me refiero literalmente los dientes de tu boca. Y si lo digo de otra manera, en sentido figurado, a manera de metáfora, puedo expresar lo siguiente. Les presento la historia del carruaje y el cochero. El carruaje y el cochero es una metáfora acerca de las diferentes dimensiones que las personas tenemos. Un día de octubre, una voz familiar en el teléfono me dice: sal a la calle que hay un regalo para ti. Entusiasmado salgo a la ventana y me encuentro con un regalo. Es un precioso carruaje estacionado justo frente a la puerta de mi casa. Es de madera nogal, lustrada. Tiene herrajes de bronce y lámparas de cerámica blanca. Todo muy fino, muy elegante, muy chic. Abro la puerta de la cabina y subo. Un gran asiento semicircular forrado en pana bordada y unos visillos de encaje blanco le dan un toque de realeza al cubículo. Me siento y me doy cuenta que todo está diseñado exclusivamente para mí. Está calculado el largo de las piernas, el ancho del asiento, la altura del techo. Todo es muy cómodo y no hay lugar para nadie más. Entonces miro por la ventana y veo el paisaje. Por un lado, el frente de mi casa, por el otro, el frente de la casa de mi vecino. Y digo: qué fantástico este regalo, qué bien, qué lindo. Y me quedo un rato disfrutando de esa sensación. Al rato comienzo a aburrirme. Lo que se ve por la ventana es siempre lo mismo. Me pregunto, ¿cuánto tiempo puede uno ver las mismas cosas? Y empiezo a convencerme de que el regalo que me hicieron no sirve para nada. De eso ando quejándome en voz alta, cuando pasa mi vecino que me dice, como adivinándome: ¿no te das cuenta de que a ese carruaje le falta algo? Yo pongo cara de que qué le falta, mientras miro las alfombras y los tapizados. Le faltan los caballos, me dice antes de que llegue a preguntarle. Por eso siempre veo lo mismo, pienso. Por eso me parece aburrido. Cierto, digo yo. Entonces voy al corralón de la estación y le ato 2 caballos al carruaje. Me subo otra vez y desde dentro grito: ¡ea! El paisaje se vuelve maravilloso, extraordinario, cambia permanentemente y eso me sorprende. Sin embargo, al poco tiempo empiezo a sentir una vibración en el carruaje y a ver el comienzo de una grieta en uno de los laterales. Son los caballos que me conducen por caminos terribles, cogen todos los baches, se suben a las veredas, me llevan por barrios peligrosos. Me doy cuenta que yo no tengo ningún control de nada. Los caballos me arrastran donde ellos quieren. Al principio ese derrotero era muy lindo, pero al final siento que es muy peligroso. Comienzo a asustarme y a darme cuenta que esto tampoco sirve. En ese momento
Veo a mi vecino que pasa por allí cerca en su coche. Lo insulto. Y me grita, ¡te falta el cochero! Ya, digo yo. Con gran dificultad y con su ayuda, freno los caballos y decido contratar a un cochero. A los pocos días, asume las funciones. Es un hombre formal y circunspecto, con cara de poco humor y mucho conocimiento. Me parece que ahora sí estoy preparado para disfrutar verdaderamente del regalo que me hicieron. Me subo, me acomodo, asomo la cabeza y le indico al cochero dónde quiero ir. Él conduce, él controla la situación, él decide la velocidad adecuada y elige la mejor ruta. Yo, mientras tanto, disfruto del viaje. Reflexionando acerca de la lectura anterior, el carruaje y el cochero, podemos decir que al nacer nos encontramos con el regalo de nuestro cuerpo, un carruaje personalizado para cada uno. Apenas nacemos, nuestras necesidades, nuestros instintos nos hacen mover, pedir alimentos, cuidados. Esos son los caballos que nos permiten la movilidad y autonomía para no depender siempre de los demás y poder correr y realizar nuestros deseos. Los caballos que tiran del carruaje son los sentimientos, deseos, necesidades, pulsiones que nos empujan a vivir. Es nuestra experiencia de andar. En nuestra experiencia de andar nos vamos dando cuenta que estos deseos, algo descontrolados, nos ponen en riesgo. Ahí es donde debemos aprender a controlar y a domesticar a nuestros caballos internos. Por ello, necesitamos un cochero, nuestra mente, nuestra capacidad de pensar y razonar para conducir por el mejor camino. El cochero es quien puede conducir con conocimiento hacia dónde dirigir los impulsos. Pero lo más importante es que esas tres partes tuyas, carruaje, cuerpo, caballos, deseos, espíritus, pulsiones, y cochero, mente, funcionen armoniosamente, porque si dejamos que los impulsos tomen las riendas, podemos exponernos a situaciones peligrosas. Es el cochero quien podrá valorar cuál es el mejor camino, pero los caballos son los que en definitiva tienen la energía para tirar del carruaje. Un cochero preparado para guiar a los caballos con cariño y para buscar los mejores caminos para no tropezar. Observando entonces el texto anterior, podemos decir que se escribe de una forma no convencional. Quiere decir, es una figura literaria, en este caso acompañada de algunas particularidades fónicas y gramaticales. Por lo que terminan por resultar especialmente expresiva durante todo el texto. Observamos también allí en el texto que se utiliza mucho el sentido figurado. Es importante destacar que la metáfora siempre nos va a referir a una cosa se va a referir a una cosa mencionando otra en forma poética. Ya para finalizar, entonces podemos decir que la metáfora es un tipo de figura literaria la cual consiste en identificar un elemento en sentido recto o literal con otro en sentido figurado, estableciendo pues una relación de semejanza entre ambos. Por ejemplo, cuando digo en sentido figurado, las perlas de su boca, y es una expresión literal, los dientes de su boca. Ya entonces vamos a despedirnos por el día de hoy. Les recordamos que tomemos en cuenta sí, todas las medidas respectivas que se están sugiriendo para que podamos seguir adelante y avanzar con todo lo que es evitar el contagio de la pandemia del COVID-19.
Los espero en otra oportunidad y bueno, les voy a dejar allí la orientación de revisar el archivo de PDF que se enviará con el video respectivo para su asignación. Recuérdate, quédate en casa.